Señora representante del Consulado de Alemania en Barcelona, señor director del Goethe-Institut de Barcelona, querida Susanne, querido Martin, señoras, señores, amigas, amigos, estamos aquí en un acto que en realidad es de celebración, además de presentación de esta obra ingente. En las reseñas alemanas se ha hablado de Mammutswerk, que es esta antología de poesía española hispanoamericana en 4 volúmenes, editada por la editorial Beck. 4 volúmenes, unas 2.500 páginas, 900 siglos, alrededor de 800 poemas, todo un aparato crítico. Es una tarea ingente, una edición preciosa, muy leserfreundlich, porque, entre otras cosas, están los poemas y todo lo que es el aparato crítico, etcétera, sobre el que hablaremos, está detrás, de forma que uno puede elegir muy bien la forma que lee. Hay ilustraciones, bueno, es una maravilla de obra. Entonces, para hablar sobre esto, están aquí Martin von Koppenfels, que es catedrático de románicas y de literatura comparada en Múnich y miembro de la Academia de las Ciencias de Berlín-Brandenburg. Es traductor, además, y editor. Tiene un gran amor por la poesía española. Ha editado a García Lorca, ha hecho una nueva edición, traducción del Poeta en Nueva York, del Romancero Gitano. Ha escrito sobre la muerte en la lírica y específicamente en El Poeta en Nueva York. Ha publicado un Handbuch Literatur und Emotionen, que es una obra de referencia para el tema, y es el editor, digamos, jefe de todo este proyecto que es la antología. Además, es el editor de los primeros 2 volúmenes. Bueno, ahora nos explicarán cómo son y qué incluyen. Un volumen lo ha editado desde Las Jarchas hasta Fernando de Herrera, junto con Horst Fisch, y el segundo volumen, que va desde Góngora hasta Rosalía de Castro, junto con Johanna Schrum. Es autor de numerosas traducciones en la antología, además, y, entre otras, de las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, que son una maravilla y que, por lo menos mi generación, se las aprendía de memoria en el colegio. Susanne Lange es traductora y profesora de traducción. Ha sido profesora en la Universidad de los Andes en Bogotá y también en la Universidad de Tübingen. Es traductora con un gran historial de premios y en sus traducciones, entre otros, por ejemplo, el Heinrich Voss por su traducción del Quijote. Ha hecho una nueva traducción del Quijote. Es traductora de múltiples actores contemporáneos, de Julián María, por ejemplo, o de Carmen Laforet, o de Luis Cernuda, etc. Y en la antología ha traducido cosas como Sor Juana Inés de la Cruz o bien La primera soledad de Góngora, lo cual realmente es una Leistung. Y es la editora de los volúmenes 3 y 4, como pueden ver aquí, junto con Petra Strin. Pues aquí los tenemos para hablar de este estupendo proyecto y quizás podríamos empezar por que nos explicarais cómo se puede hacer un proyecto así hoy en día. Un proyecto que supone 12 años de trabajo, un equipo inmenso de traductores, labor de traductor, de editor, de filólogo, de teórico historiador de la literatura, o sea, realmente una cosa ingente. Bueno, empiezo yo. También quiero decir que me alegro mucho poder estar aquí. Es una gran satisfacción personal para nosotros que alguien en España también se interese por ese proyecto, que claro, en principio está destinado a un público alemán, pero tenemos tal vez la ilusión o la pretensión que
por la visión de conjunto y también por lo interesante de la perspectiva externa desde el exterior, pueda tener cierto interés para un público en España también. Y eso dicho, tal vez puedo empezar a responder a tu pregunta. La primera respuesta sería, supongo, que no estábamos solos los dos, sino, bueno, formábamos parte de un equipo. El núcleo duro, los 5 editores, editoras que están allí también, que tú has mencionado y que están en el diapositivo también, que nos repartimos un poco el trabajo. Y alrededor de ese núcleo duro había, creo, 35 traductores y traductoras que han contribuido al inmenso trabajo de traducción, porque los 2/3 de las traducciones en esa colección son nuevas, es decir, que es también una veritable campaña de traducción que hemos lanzado y que ha durado bastante tiempo. Algunos de nuestras traductoras están aquí hoy, lo que me alegra especialmente. Así que se necesita un equipo, se necesita suficiente locura, supongo, para embarcar en una operación así, una operación un poco anacrónica, tal vez, por lo menos dentro del marco del sistema editorial alemán, es algo anacrónico, que funcionó porque por detrás había ¿cómo se dice?, un editor senior benévolo que no nos ponía muchas trabas. Bueno, no teníamos fondos suficientes, no teníamos suficiente tiempo, pero teníamos ese editor senior que nos dejaba hacer un poco, ¿no? Y así que había un espacio de cierta libertad para organizar esas cosas. Y bueno, como tú has dicho, nos duró como 11 o 12 años, según la manera de contar. Y al final ha sido los 2 últimos años realmente fueron infernales, hay que decirlo, ¿no? Y ese trabajo lo hicimos, en gran parte las dos personas que están aquí ahora. Sí, sobre todo lo más importante es que al principio no sabes en qué te estás metiendo. Si no, yo creo, sabiéndolo, nunca comenzarías un proyecto así, porque eso genera un montón de problemas también no previstos antes, y comenzando con los derechos de autor y encontrar los traductores y eso es un camino que, mejor no saberlo antes. Entonces, podríais explicar quizás también cómo habéis estructurado esta obra? Porque no es simplemente una antología como colección de textos cronológicamente ordenados. Tengo la impresión de que es mucho más, porque hay todo un aparato de biografías, de comentarios, de historia, de explicación de conceptos, Querverweise, ¿no? Referencias de unos a otros. Es decir, con qué criterio y cómo habéis estructurado los textos. Bueno, eso sí, como has dicho, eso no es una antología histórica en el sentido de que es una recopilación de muchos textos. Yo creo que no podíamos apoyarnos en ningún modelo hecho, ¿no? Ni en España ni en América Latina, porque las antologías existentes o bien solamente se ocupan de España o de América Latina o de épocas específicas, o son como antologías de tipo 1000 años de poesía española, donde hay muchísimos autores y cada autor solamente con un poema o algo así, ¿no?
nosotros queríamos más bien seguir líneas de desarrollo en la historia de la poesía y sobre todo también llenar lagunas en la recepción en Alemania. Por ejemplo, las dos corrientes principales de la antología son, por ejemplo, la poesía popular y sobre todo el barroco. Y porque el barroco es una época que realmente no se ha todavía, bueno, no ha llegado bien a Alemania a través de los siglos. Es una, bueno, no tiene arraigo en la tradición poética en Alemania, y así que ahí había que llenar una laguna muy grande, y eso era una de las corrientes que estábamos siguiendo a través de los siglos, porque en España eso también, y en América Latina sobre todo, se retoman siempre estas corrientes en la poesía popular, por ejemplo, en el siglo XX, García Lorca o Alberti, y el barroco, sobre todo en América Latina, con José Lezama Lima, por ejemplo. Eso eran más, queríamos crear una antología que pone un poco en diálogo estas corrientes y que hay núcleos de interés que reciben más atención, con muchos textos de un solo autor y otros con menos, pero crear estos puntos interesantes para nosotros, para la tradición poética en Alemania. Y bueno, sí. Tal vez para añadir, como Susanne ha dicho, la idea no era crear un montón excepcionalmente alto de poemas, sino un montón estructurado, o un periplo estructurado que muestre un poco, sobre todo a un público alemán que hay que decirlo, que no tiene mucho conocimiento de estas generaciones y de la situación de la poesía española a través de los siglos, mostrar a un público alemán un poco las grandes líneas que se pueden rastrear y que son, yo diría, desde el punto de vista alemán, son bien visibles porque hay, en comparación con digamos, nuestra tradición poética, hay una característica que salta a la vista en lo que es la tradición de la poesía en castellano, y es la longevidad y el prestigio duradero de ciertas formas y tradiciones poéticas. Así que en una colección así de largo plazo, digamos, de larga memoria, puedes mostrar muy bien esas continuidades que van realmente desde, digamos, el siglo XV hasta el siglo XX, algo inconcebible en la literatura poética alemana, donde hay mucho más discontinuidad y puntos de ruptura, varios puntos de ruptura que en ciertas coyunturas históricas han enterrado lo que había antes. Por ejemplo, la época de Goethe, el clasicismo alemán ha realmente enterrado el barroco alemán, también con una polémica cultural bastante fuerte, y hay que decir que la época barroca dentro de la poesía alemana fue mucho más débil y mucho más epigonal en comparación con el esplendor de la poesía barroca de la época de los Austria en España. Pero había, como tú sabes muy bien, había una poesía barroca, y realmente pasó totalmente de la memoria colectiva la poesía de Gryphius o de Opitz, bueno, de los poetas barrocos alemanes, mientras que en España, y incluso más al otro lado del Atlántico, en Hispanoamérica, hay como un vaivén continuo, una renovación de las formas tradicionales. La gente sigue escribiendo sonetos o incluso décimas hasta bien entrado el siglo XX. Es algo real. Un poeta alemán de nuestra época, si escribe un soneto, es un acto conscientemente tradicionalista o clasicista o paródico, mientras que aquí, y incluso más, diría yo, en Hispanoamérica,
eso es posible, es una posición poética viable. Todavía trabajar las formas tradicionales de versos y de tipos de poemas, etc. Eso es algo que es alucinante para mirar, y hemos tratado en la antología también mediante ese sistema de referencias de que hablaste, de indicadores, de resaltar esas relaciones intertextuales a través de los siglos. Hemos introducido un pequeño sistema de indicadores, realmente de pequeñas flechas, que permiten saltar, no sé, del primer volumen. Tal vez lo podemos mostrar, ¿no? Sí, podemos tal vez mirar algunas diapositivas para ver un poco cómo se ve desde adentro. Es lo que llamáis el principio Rayuela, ¿no? Sí, el principio Rayuela. Sí, exacto, porque saltando, digamos, como saben, en la novela de Julio Cortázar se puede leer de dos maneras, linealmente o saltando de una parte a otra, siguiendo una ruta de capítulos. Y eso queríamos un poco introducir aquí también, poniendo bajo los poemas pequeñas flechas que te remiten a otro poema en otro tomo o en el mismo tomo también, que tengan, no sé, que ver con un mismo motivo. Aquí se ve arriba el cisne, por ejemplo, de José Juan Tablada. El cisne también es un motivo recurrente en la antología, y ahí puedes viajar a otra página, y es como una red alternativa de lecturas que estamos ahí un poco desplegando, pero no son solamente motivos, son también formas poéticas, por ejemplo, como dijiste, la décima o la glosa, o también son concepciones de belleza, o pueden ser muchas razones por las cuales se puede leer un poema junto con otro de otra época. Pero eso nos pareció una idea interesante de crear esta dimensión que sale un poco de esta red, de esta cronología histórica. Sí. Bueno, miramos en segundo tal vez eso, porque queríamos mostrar también el lado estético, material de la poesía. Por ejemplo, mediante esas reproducciones de manuscritos que hemos puesto en las cuerdas al inicio de cada volumen, que son un poco simbólicas, ¿no? para los acentos que hemos puesto en la antología. Primero aquí, el cancionero, una página del cancionero de Stúñiga, que es la gloria caligráfica de la corte aragonesa de Nápoles del siglo XV. Después aquí muy conocido el manuscrito Chacón, que es el manuscrito de lujo de las obras de Góngora del siglo XVII. Luego, algo muy emocionante, esos manuscritos mandados desde la cárcel de Miguel Hernández, en papel miserable de la cárcel franquista. Y luego, para el cuarto volumen, esos garabatos inspirados de la argentina Alejandra Pizarnik. Y tal vez mostramos también un momento las otras. A ver, aquí son cosas gráficas que hemos introducidas para, se puede decir, para desquiciar a los tipógrafos de la editorial, que hemos vuelto locos realmente con eso. Eso es, tratamos también al inicio de todo mostrar un poco la historia de las jarchas arábigo-andaluzas, que, como sabéis, se consideran las primeras huellas de poesía en lengua románica que hay en el siglo XII. Y nos hemos puesto el reto de mostrar algunas jarchas en su contexto original, que es un contexto árabe o hebreo, y hemos diseñado esas primeras páginas para mostrar los pequeños estribillos en
en romance prehispánico que se llaman las jarchas, en el contexto de los poemas corteses arábigo-andaluces. Y bueno, los arabistas entre vosotros verán inmediatamente que la jarcha románica está aquí y la hemos puesto, claro, aquí en transcripción y en la traducción alemana, en versión alemana, en cursiva al otro lado. Y eso ya es algo muy complicado en una antología de poesía que normalmente tiene ese esquema bilateral, y aquí ya tienes 3 columnas o 4 columnas en algunas otras páginas. Eso ya fue un reto bastante grande para los técnicos que tenían que hacer esas páginas, como también esos elementos gráficos que hemos introducido de vez en cuando, poesía manuscrita. Aquí se reconoce inmediatamente la mano de Susanne. ¿No? Aquí abajo, ¿no? Sí, tenía se reconoce enseguida. Se reconoce enseguida, ¿no? Que tenía que transcribir el poema lunar. Bueno, eso de eran José muchos Luis. intentos, muchos, para tener esta Ya me lo forma. imagino. Sí. Y luego, ¿qué más tenemos? No, perdón, aquí, un manuscrito de Borges. Bueno, eso fue un encuentro fortuito, Sí. eso fue un golpe de suerte, porque por casualidad yo estaba un día en el archivo de literatura de Marbach, en las profundidades de su archivo, de la biblioteca, y ahí fue pura casualidad, vi en una vitrina una carta de Borges en alemán que había escrito a un poeta expresionista alemán, Kurt Heinecke. Y en esta misma carta, Borges le traduce un poema suyo. Así que tuvimos la suerte de tener en la antología un poema de Borges traducido por Borges. Y si lo podéis descifrar, veréis que es muy libre la autotraducción. O sea, es un poema bastante distinto lo que produjo Borges en alemán. En fin. Y luego, para simplemente rematar eso, eso fue el colmo ya para el tipógrafo. Ese poema redondo del cubano Severo Sarduy, eso fue de lo más difícil realmente de poner en la página. Sí, eso ya en la 17 intentos me parece costó al editorial de ponerlo bien. Bueno, las pequeñas chicanas adicionales. Y creo que también hay que mencionar volviendo a tu pregunta, un elemento bastante importante también de la estructura de esa antología es la interacción entre la península y América Latina, Hispanoamérica. Y intentamos, engarzar la vieja metrópoli con la poesía hispanoamericana, alternando bloques de poemas europeos con bloques de poemas americanos, y con un porcentaje creciente de poemas americanos, claro, avanzando desde el primer tomo al cuarto. En el primer tomo tenemos un soneto de un poema de un poeta nacido en México, Francisco de Terrazas, y en el último tomo tenemos, creo, como los 3/4 de los poemas son poemas americanos. Y es curioso porque muchas antologías de este tipo, por ejemplo, incluso de la misma editorial de poesía inglesa o de habla inglesa, tienen 3 tomos de poesía de Inglaterra y un tomo de poesía norteamericana. Y eso para nosotros no era viable, este camino, porque primero, dada la variedad de países latinoamericanos y la importancia que tiene la poesía latinoamericana en el siglo XX, pero también para mostrar, Octavio Paz me parece habla de una comunidad, de un mundo poético entre España y América Latina, y mostrar justamente estos vínculos, ¿no?, entre estos mundos.
y que se nutren, se alimentan mutuamente, y eso también era, digamos, la idea de esta estructura. Se me ocurre, entonces, porque 9 siglos es muchísimo tiempo, seleccionar qué ponéis me parece una tarea también extraordinariamente difícil y pensada. ¿Qué criterios teníais o qué priorizabais estas sucesiones o ¿no? Las cosas que perviven o no sé, o hacer algo alternativo al canon o conocer, no sé, dar a conocer a los alemanes, eso ya lo habéis dicho, o pensar en lo que nos puede decir más a nosotros hoy, no sé. Me parece realmente muy difícil las decisiones. Me temo que vamos a ocupar mucho tiempo con esa pregunta, que es complicadísima porque estamos metiendo en los canon wars, en las guerras del canon, que nosotros teníamos en la historia de romper el canon tradicional, reinventar el canon. Hay un problema adicional en ese proyecto y es que el canon tradicional español está prácticamente desconocido en Alemania, así que es muy difícil romper un canon que la gente no conoce, ¿no? Y claro que hemos tratado de dejar entrar varios criterios para bueno, representar la poesía canónica también, que es parte de lo que, bueno, lo que teníamos que hacer para mediar un poco entre la brecha que hay entre la conciencia cultural alemana y la historia literaria en castellano, y también introducir nuevos criterios. Y creo que primero hay que decir o hay que mencionar un criterio que se puede llamar tal vez nuestro egoísmo cultural, es decir, que preferimos tradiciones poéticas que contribuyen a algo nuevo al panorama poético alemán. O sea, como tú ya has mencionado, por ejemplo, la tradición espléndida del barroco y también del neobarroco en el siglo XX, que es algo bastante, por las razones que ya hemos tocado, algo bastante ajeno a la conciencia cultural de un público alemán. Y otra época bastante importante que es totalmente desconocido al otro lado del Reno es la poesía cancioneril de la Edad Media Baja del siglo XV, que es espléndida también y que es totalmente desconocida y prácticamente no está nada traducido realmente de esa época, que es tal vez el comienzo realmente de la poesía cortés en lengua castellana. Del otro lado, por ejemplo, el romanticismo, no hemos puesto gran énfasis en el romanticismo español porque frente al romanticismo alemán resulta algo epigonal, diríamos, ¿no? Y así que hemos un poco puesto los acentos en las épocas muy, muy fuertes, según nuestro criterio, en la tradición de poesía en castellano. Sí, estaba pensado también un poco desde el presente, ¿no? Lo que puede interesar a los lectores y también a los poetas actuales en Alemania. Y por eso esta importancia de la tradición del barroco, que realmente es algo que, por ejemplo, en América Latina ha sido muy importante para la poesía actual, ¿no? Y que es un elemento que se podría, digamos, de esta manera tal vez introducir en la poesía alemana. Y también, claro que con el trabajo de tantos años se creen vínculos. Uno tiene poemas, esta ruta alternativa de lecturas lleva de un poema a otro y los pone
ya en diálogo y está bien, es una red que lentamente se está tejiendo. Pero también son textos que, siguiendo este desarrollo a través de los siglos, uno tiene, digamos, la posibilidad de ver cuándo entra algo nuevo también en la historia de la poesía. Y estos momentos eran los momentos que queríamos también mostrar, ¿no? Y puede ser que después hay otros poetas que han trabajado en la misma vía, digamos, pero ya más bien cosas que se habían hecho antes y por eso tal vez no están en la antología, pero hemos escogido más bien los momentos en los cuales entra algo nuevo, un nuevo punto de vista, una nueva forma, algo así en la historia de la poesía. Y hemos confiado un poco en que los poemas y los poetas se canonizan mutuamente, es decir, ciertos poemas clásicos influyen enormemente, mucho más que otros, y generan respuestas, parodias, otras versiones hechas por poetas o poetisas posteriores, y hemos un poco visto esos puntos, esos nudos comunicativos que hay, claro, dentro de la poesía canónica del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, y hemos un poco tratado de identificar poemas que han hecho un impacto excepcionalmente grande en épocas posteriores, y hemos tratado un poco de mostrar esas relaciones. Tal vez podemos comenzar con uno, ¿no? Por ejemplo, que ya ha hecho este impacto. Si queréis. Bastante. Bueno. ¿O no quieres otro? Vamos a empezar con el ejemplo más evidente, tal vez, que son estas 4 anatomías de amor. Así que ahora vamos a leer algunos poemas. También, como hay muchos traductores en el público con sus traducciones, y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de esta serie, digamos, de Rayuela, que pone en comunicación a poemas distintos. Sí. ¿Leo yo, pues? Muy ¿Sí? bien, por favor. Luis de Góngora, uno de los sonetos más conocidos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en brano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y la traducción es de Christian Heinrich Postel, que es una de las pocas que hemos encontrado traducciones barrocas. Susana y yo tuvimos esta fantasía que hay un montón de traducciones del siglo XVII alemán en ese alemán barroco que es muy fuerte y que suena un poco arcaico a un oído moderno, pero en realidad después de una búsqueda bastante larga hemos encontrado pocos, pero eso es uno de ellos. Pero tal vez podemos explicar las razones por las cuales no hay tantos textos en esa época, porque, bueno, la traducción en el siglo XVII era más bien, digamos, los traductores no tenían en mente de hacerle justicia al original, sino era más bien competir
con el original, porque en ese momento la literatura y la lengua alemana estaban todavía formándose y querían demostrar que el alemán estaba a la altura del castellano, así que en sus traducciones, porque existen traducciones de prosa, muchas de prosa, pero son todas traducciones aumentadas, es decir, que añaden capítulos y También por un quitan. adjetivo dan 10 o no sé cuántos, es decir, que son realmente considerablemente aumentadas y es una cosa que no se puede hacer muy bien con un poema. Añadir un terceto a un soneto es un poco difícil, así que yo creo que justamente en cuanto a la traducción, la poesía estaba bastante, bueno, no muy buscada por los autores del barroco, pero al menos hemos encontrado esta. Bueno, Góngora en alemán barocco. Weil noch der Sonnengold mit allen Strahlen weichet dem ungemeinen Glanz auf deinem schönen Haar, weil noch vor deiner Stirn der Lilien Silberschar in blasser Furcht und Scham die weißen Segel streichet, weil noch das Sehnen nach den Nelken sich nicht gleichet, der brünstigen Begier nach deiner Lippen Paar, ja, weil dem Halse noch des Marmors blanke Ware mit allem Schimmer nicht einmal das Wasser reichet, lass Haare, Hals und Stirn und Mund gebrauchet sein, eh das, was in dem Lenz der Jugend war zu ehren, vor Gold, vor Lilien, vor Nelken, Marmorstein, sich wird in Silbergrau und braune Veilchen kehren. Ja, ehe du selbst dich mit dem Hochmut dieses Lichts verkehrst in Erde, Kot, Staub, Schatten, gar in nichts. Sí, es fuerte. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Bueno, ahora la primera versión del siglo XX, temprano. Sí, el soneto de tus vísceras. Harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al bazo, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con 2 alas. Sí, un salto 300 años en el futuro y al otro lado del Atlántico, a Argentina. Bueno, como se ve, es un programa opuesto a la descripción de la belleza exterior, sino se trata de la belleza interior, aunque no en el sentido romántico, metafórico, sino más bien biológico, anatómico. Bueno, El autor es médico, hay que añadir, ¿no? Sí, bueno, conoce el cuerpo humano hasta el último pliegue del peritoneo. Bueno, Sonett von deinen Eingeweiden. Müde deine goldene Haut zu loben, deine äußerlichen vielen Perfektionen, singe ich vom blauen Garten deiner Lungen, der Trachea, ihren eleganten Ringen, singe von den rosenfingrigen Gedärmen, Milz und Pankreas und Mesenterien, von dem grauen Doppelfilter deiner Nieren, der Gebärmutter und ihrem tiefen Wandel. Singe auch von deiner Knochen süßem Mark, von der Lymphe, des Gewebes reicher Trank, vom organisch herben Hauch, den du versprühst. Deine Eingeweide will ich küssend schleifen, will mit allen meinen Sinnen in dir leben. Eine schwarze Kröte bin ich mit 2 Flügeln. Sí. ¿Recuerdas aquel cuello? ¿Haces memoria del privilegio aquel, de aquello que era, almenadamente blanco y bello, una almena de nata giratoria? Recuerdo y no recuerdo aquella historia de marfil expirado en un cabello, donde aprendió a ceñir el cisne escuello y a vocear la nieve transitoria. Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo de estrangulable hielo femenino como una lacteada y breve vía. Y recuerdo aquel beso sin apoyo
que quedó entre mi boca y el camino de aquel cuello, aquel beso y aquel día. Sí, ahora estamos de regreso en España y más o menos la misma época, en la generación del 27, que como saben, cuyo acto fundacional fue el tricentenario de la muerte de Góngora, y de los poetas de la generación del 27 que más intensamente se ha ocupado con Góngora es Miguel Hernández, sobre todo en su primera etapa. Y bueno, aquí hay un soneto que bueno, ya no está tan seguro de los atributos de su amada, pero también, bueno, tiene algunas imágenes bastante inusuales y al mismo tiempo recurre a un objeto también muy, muy importante para el siglo de oro, que es el cuello. Bueno. Weißt du noch, erinnerst dich an jenen Hals, an jenes Privileg, an jenige, das zinnenmäßig schön ein weißes Etwas war, ein Zinnenturm ganz aus rotierendem Rahm? Ich weiß noch und weiß nicht, da war etwas, war Elfenbein, das fein in einem Haar verhallt, dem Schwan vorführte, wie der Hals sich rankt, wie lauthals aufbegehrt der Schnee des Übergangs. Ich weiß noch und weiß nicht, da war ein Stängel von wirkbarem und femininem Eis, war eine Straße, milchen und kompakt. Ich weiß noch, da war jener Kuss ins Ungefähre, blieb hängen zwischen meinem Mund und diesem Steig, zu jenem Hals und jenem Kuss und jenem Tag. Y la tercera versión moderna de temas gongorinos la tenemos aquí. Oscar Hahn, un poema chileno ya de nuestra época. Desnudo bajando una escalera. Este es el traje con el que el alma cubre sus vergüenzas, el traje que un día se convierte en polvo, en sombra, en nada, y deja el alma a la intemperie, sin manos con que taparse las partes pudendas. Entonces, en algún closet por ahí, en algún colgador cuelga el alma, en la más triste desnudez. Muy bien, nos pasamos aquí de la traducción alemana, ¿no? Y seguimos un poco más. Es miércoles de cenizas, hay que sufrir un poco. Vamos a leer un poco más, ¿no? Dos ejemplos de ornitología poética que hemos puesto aquí porque en el ejemplo de esos dos poemas se pueden discutir un poco ciertos problemas muy concretos de la traducción. Y empezamos otra vez con una traducción de Susanne. Gil Vicente, mal ferida va la garza enamorada, sola va y gritos daba. A las orillas de un río la garza tenía el nido, ballestero la ha herido en el alma, sola va y gritos daba. Sí, aquí estamos en el siglo XVI y, bueno, el problema para la traducción, bueno, hubo un problema bastante grave porque tenemos el motivo de la cacería amorosa. Y el pájaro, la garza, en este caso es la pieza de caza alcanzada por la flecha amorosa, por lo que es crucial que en español sea femenino el pájaro, la garza. Pues el problema es que en alemán la traducción que corresponde es der Reiher, que sería masculino. Así que, aparte de que no es una palabra muy eufónica... Hay un poema fonético también. Sí, que no se podía utilizar. Así que estaba buscando pájaros femeninos que podrían aquí servir para esta traducción. Y el problema es que hay muy pocos. Y que los que hay o bien están demasiado pequeños para poder estar alcanzados por una flecha o están, o no hacen su nido en el río o, o demasiado poco nobles, ¿no? O son... o tienen connotaciones negativas. Por ejemplo, hay algo como la urraca ladrona o la coneja que no le quita un ojo a la otra y cosas así. Así que
no encontraba un pájaro convincente y después estaba buscando en el diccionario histórico, ornitológico, ahí encontré muchos pájaros, muchos nombres muy hermosos. Por ejemplo, eso tal vez se pueda apreciar también en español, la foque, la garnes, la fresaque, la cobilque, la cuelgue, la tauchte. Muy hermosos, pero yo creo que el problema es que solamente un experto va a saber que se trata de aves. Así que, bueno, mi solución al final fue die Wildgans, el ganso salvaje, que, bueno, irónicamente es masculino en español. Verwundet fliegt die Wildgans, in Lieb entbrannt, fliegt einsam und klagt. Am Fluss hat sie dort unten ihr Nest gebaut am Ufer, vom Schützen schwer verwundet, in Seelenqual, fliegt einsam und klagt. Otro ejemplo, de cierta manera análogo, de una poetisa contemporánea de Gil Vicente, Florencia Pinar. Se piensa que fue una dama de honor de Isabel la Católica, pero en realidad es pura especulación. No se sabe prácticamente nada de esta señora, pero es una de las primeras voces femeninas, digamos en nuestra colección. Y es un poema cortés de los cancioneros y como muchos poemas de esa época, está construido a partir de un juego de palabras, de un concepto, digamos. Y en ese caso es un juego de palabras entre perdices, los sabes de qué se trata aquí, otra canción de la misma señora, a unas perdices que le enviaron vivas, un poema ocasional, como muchos poemas corteses, y Florencia Pinar hace un juego de palabras entre perdices y perder, un juego, como veremos, absolutamente intraducible de manera literal. Así que, como en el caso de Susanne, los pájaros en cuestión tenían que mudarse al trasladarse al alemán. Tal vez... De estas aves su nación es cantar con alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión sin sentir nadie la mía. Ellas lloras que se vieron sin temor de ser cativas, y a quien eran más esquivas esos mismos las prendieron. Sus nombres mi vida son, que va perdiendo alegría, y de bellas en prisión siento yo grave pasión, sin sentir nadie la mía. Gracias. Ein anderes Lied derselben Dame auf ein paar lebende Tauben, die man mir schickte, así que las perdices se han convertido en palomas en la traducción. Bueno, así va. Dieser Vögel Art und Streben ist zu singen voller Lust. Hinter ihren Gitterstäben lassen sie mein Herz erbeben. Doch wer hat mein Leid gewusst? Trostlos sind, die gestern noch frei sich glaubten und in Frieden. Die sie am meisten mieden, fingen sie am Ende doch. Und ihr Name nennt mein Leben. Taub ist es für alle Lust. Hinter ihren Gitterstäben lassen sie mein Herz erbeben. Doch wer hat mein Leid gewusst? Muss ja. ¿Tenemos aliento para más? ¿Un poco? Vale. A ver. Eso, no sé si, bueno, lo leemos, ¿no? Es bonito. Es otro poema ornitológico, pero aquí no se trata de problemas de traducción de ciertas palabras concretas, o sea, no cuestiones de léxico, sino de la forma rítmica, porque una cosa que ya todavía no hemos mencionado es que al traducir del castellano al alemán hay que hacer un salto de un sistema métrico, poético, a un sistema bastante distinto, otro tipo de música, como decimos, ¿no? Porque
como sabéis, la métrica tradicional castellana, como todas las métricas románicas, es una métrica silábica, es decir, lo que es un verso y lo que no es un verso se define en principio, hay otros criterios también, pero en principio por el número de sílabas, ¿no? Octosílabos, endecasílabos, etc. Mientras que la métrica germánica es una métrica acentuada, o sea, lo que es un verso y lo que no es un verso se distingue por ciertas pautas de sílabas acentuadas y no acentuadas. En principio, un ritmo, digamos, binómico, una alternancia de sílabas estresadas y sílabas que no llevan acento. Y aquí tenemos, como muchas veces en García Lorca, un romance, que es bueno, la forma tradicional por excelencia, claro, dentro de la traducción castellana. Y el sound del romance se convierte en algo distinto al traducirlo al alemán por las razones métricas, pero también por el problema de la asonancia, que es como el baso continuo discreto de, bueno, el 80% de la poesía popular y tradicional en lengua española. Dentro del sistema de rima alemán, no realmente la asonancia, la pura asonancia vocálica no tiene lugar, de cierta forma. Es decir, es un poco, bueno, para el oído alemán a veces se percibe como una rima impura simplemente y no como otro tipo de rima legítimo, ¿no? Así que traducir asonancias castellanas en asonancias alemanas es un poco, no sé, como pintar una pintura en ultravioleta o algo así. Es decir, la gente no lo percibe y eso es un problema y yo he jugado con eso un poco en mi traducción, introduciendo rimas consonantes, pero no muchos en algunas coyunturas del poema. Tal vez lo podemos escuchar también en castellano primero. Casida de las palomas oscuras. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas, la una era la otra y las dos eran ninguna. Caside von den dunklen Tauben. Im Geäst des Lorbeerbaums sah ich zwei dunkle Tauben. Die eine war die Sonne, die andere war der Mond. Meine Lieben, fragte ich sie, sagt, wo bin ich denn begraben? Auf meinem Schwanz, sprach die Sonne, in meiner Kehle, sprach der Mond. Als ich so des Weges kam, mit der Erde um die Lenden, sah ich zwei Adler, weiß wie Schnee, und ein Mädchen, nackt und bloß. Und der andere war der eine, und das Mädchen, die war keine. Liebe Adler, fragte ich sie, sagt, wo bin ich denn begraben? Auf meinem Schwanz, sprach die Sonne, in meiner Kehle, sprach der Mond. Im Geäst des Lorbeerbaums sah ich zwei nackte Tauben, und die andere war die eine, und die beiden waren keine. ¿Nos saltamos la traducción barroca para tener un poco más tiempo para Góngora o no? ¿Qué piensas? Quizás. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, sí, quizás nos la podemos. Como queráis. Como queráis. ¿No? Pasamos a Góngora, si quieres. Vale. Llevamos una hora ahora. Vale. Entonces pasamos a un texto súper famoso, el comienzo de la primera soledad de Don Luis de Góngora. Sí, bueno.
un gran problema para la antología es que en la tradición española hay muchos textos muy largos. Eso para una antología es realmente un problema, pero decidimos no excluir esos textos y tampoco solamente poner fragmentos manejables pequeños, sino también presentar esos grandes textos con realmente fragmentos muy extensos también. Y así lo hicimos con, bueno, Jorge Manrique, lo pusimos entero, pero también de Góngora, de los 2000 versos de las Soledades, traduje 543 para la antología, que son 30 páginas en la antología. Y bueno, en el siglo XX sigue con Altazor, por ejemplo, de Huidobro, y Gorostiza, Muerte sin fin. Estos poemas realmente largos siempre tienen un espacio aquí también. Y bueno, como Góngora se puede considerar, bueno, como... Sí, que en él se concentra una poética barroca, le dimos bastante espacio en la antología, y para familiarizar un poco los alemanes con esta tradición. Y ya en su tiempo hubo mucha gente que estaba criticando a Góngora. Solamente hay que pensar en este tratado de Juan de Jáuregui, Antídoto contra las soledades, aplicado a su autor para defenderle de sí mismo. De la pestilente poesía, sí, imagínate. Y de los sonetos de burla de Quevedo, por ejemplo, que estaba, uno de estos sonetos está jugando con todas las palabras inusuales que Góngora estaba introduciendo en la lengua. Y la ironía de eso es, leyendo este poema hoy, este soneto hoy, casi todas las palabras son hoy completamente comunes, como joven, presentir, candor, construir, mente, adolescente, errante, todas estas cosas, ¿no? Pero en cuanto a la traducción, yo creo que en Góngora se concentran también todos los problemas que pueda haber para una traducción, porque primero hay esta sintaxis labiríntica, las frases pueden extenderse por 30 versos, digamos, y raramente una cláusula siga a la otra, o un sustantivo está al lado de su adjetivo, sino normalmente hay varios versos entre los dos, así que hay muchos problemas, aparte de que Góngora nunca nombra nada por su nombre. Él cree como una red muy densa de imágenes, y si tomamos este principio, los primeros versos solamente nos quieren decir, o no solamente, pero nos dicen que estamos en la primavera. Y bueno, el cielo es el campo de zafiros, tampoco el campo azul, son de zafiros, y los cuernos del toro son la media luna. Y más adelante, por ejemplo, un barco nunca es un barco, sino es un roble alado, o es un leño, una mesa es un pino cuadrado. Y para la traducción, para mí era muy interesante de mantener esta densidad de imágenes, no llenarles con una masilla explicativa, sino, digamos, es como una cuerda tensa que nunca se puede aflojar, ¿no? Y eso estaba también intentando un poco mantener la traducción, pero tal vez la leemos primero en español, ¿no? El texto. Sí, que tampoco es fácil de leer. Es la soledad primera. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor, dulces querellas da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemiro, segundo de Arión dulce instrumento. Del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño, al inconsiderado peregrino, que a una libia de ondas su camino fió y su vida a un leño.
Sí, tal vez hay que decir también que traduciendo a Góngora al alemán, yo tuve la impresión de vez en cuando que lo estoy traduciendo a una lengua más afín a Góngora, porque la sintaxis en alemán es más flexible que la sintaxis en español, es decir, tú puedes cambiar el orden de las palabras en la frase, tienes muchísimas posibilidades y a veces, bueno, eso me ayudaba mucho para traducir estos versos, pero al mismo tiempo me dije, no puedo traducirlo o, digamos, exagerarlo, porque hubo una cierta época en las traducciones en Alemania en las cuales los traductores querían siempre rimar. Y la rima en alemán es mucho más difícil de conseguir porque hay mucho menos palabras que riman. Así que estos traductores estaban forzando la sintaxis para que la palabra que rima quede al final. Y eso creaba un estilo muy feo, realmente, que hoy en día se asocia con estas traducciones y este Góngora no debía sonar así. Así que era como un poco encontrar la complejidad de la sintaxis, pero sin caer en lo otro. Además, una rima consonante en alemán es una señal poética mucho más fuerte porque hay tan pocas rimas consonantes. Es decir, es demasiado fuerte. Es como, bueno, si pones el color demasiado brillante o algo así. Hay que tener cuidado realmente. Sí, así que yo he mantenido la longitud de los versos y he trabajado con el ritmo y con las asonancias también a veces con la rima, pero bueno, voy a leer. Es war das Jahreszeit der Blütenpracht, in der Europas tückischer Entführer, ein Halbmond ist das Wappen seiner Stirn, als volle Sonne glänzt sein ganzes Fell, er strahlte Zier am Himmelszelt, die Sterne von den Saphirfeldern grast, als der besser Jupiter den Trank ausschenkte als der Junge vom Berg Ida, verschmäht, versenkte Meer dem Glück so fern, von Tränen schwer und süß von Liebe Klagen den Wellen schenkt, bemitleidet vom Ozean, war so den Winden dies elend jammervolle Weinen des Arionschen Instrumentes Zwilling. Der Fichte ringend ständig dort am Berg, mit Notus ihrem Sturmrivalen, barmherziger gespaltener Arm, war schmale Planke und, nicht klein, Delphin, geboten diesem unbedachten Wanderer, der einem Wogenlybien empfahl den Weg, sein Leben einem Kiel. Sehr gut. Creo que se entiende mejor en alemán que en español. ¿Ah, sí? Bueno, ¿lo dejamos con eso y pasamos a la parte dialógica Sí. o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. ¿Hacemos Vallejo todavía? ¿O ¿Dejamos Vallejo o dejamos Vallejo y pasamos tenemos a lugar para preguntas al público? lo dejamos? Good. Bueno, creo que ha quedado claro la tarea ingente que supone esta antología, no solo como estructura y como labor de historiador, de filólogo, etcétera, además de la ingente labor de traducción y muchas de las dificultades que se presentan al trasladar la lengua. Entonces, quizás ahora podemos pasar al público que quizás quieran hacer preguntas sobre alguno de los temas hechos o otros nuevos. Bueno, lo primero de todo, gracias y felicitarles por la conferencia también. He disfrutado muchísimo de escuchar alemán y desde luego pues lo que es mi lengua, la castellana. Me ha gustado mucho, yo soy economista, abogado, pero también soy filólogo, o sea, me apetecía la filología y me ha gustado mucho al principio de todo el camino empresarial que habéis tenido que llevar y os felicito porque creo que ya es enorme el trabajo, ¿no? Luego yo, ya preguntando un poco, tengo dos preguntas de curiosidad. La primera es
¿qué poema o parte, me ha quedado claro que Alemania, pues el barroco estaba un poco pues, ausente, ¿no?, en la poesía y os ha debido gustar, pero ¿qué poesía es la que diríais que une más al pueblo alemán con el español, ¿no? O sea, que se junta más, ¿no?, cuando habéis traducido, ¿no?, en la facilidad. Y luego en la traducción, por ejemplo, Harchas y tantos siglos, si cuando habéis traducido lo habéis hecho desde la mirada histórica alemana que tenéis, desde la época histórica que estáis haciendo, o lo habéis contemporaneizado más, ¿no?, más hacia aquí. Y estas son mis dos preguntas y desde luego felicidades porque he disfrutado muchísimo. Gracias. Empezamos con la primera. Un poema singular que es difícil, que une las dos tradiciones. Bueno, creo que habría que empezar con el romanticismo español, que realmente desde el punto de vista centroeuropeo descubrió la tradición en castellano, y el canon romántico prerromántico en Herder, pero después los hermanos Schlegel y los románticos ulteriores tenían un interés muy grande en la tradición anónima del siglo XV, del siglo XVI, sobre todo lo que se llama el folclore lírico español, en fin, y sobre todo el romancero, que es un poco un fenómeno de límite entre lírica y épica, pero encajaba muy bien en las ideas que tenían los románticos alemanes de Volkspoesie, de poesía popular, que parte de su proyecto político-cultural era como reinventar inventar por primera vez realmente una poesía popular alemana. Y mirando hacia España, la encontraban ya hecha y ya establecida desde hace mucho tiempo. Y bueno, como sabéis, los románticos alemanes con los hermanos Grimm de cierta manera reinventaron el folclore del cuento breve con sus cuentos de hadas, y hicieron algo parecido con lo que se llama Ballade en alemán, que es un poco una forma análoga al romancero antiguo, al romancero viejo español. Y sí, hay que nombrar una forma, sería, creo, algún romance clásico, no sé, por el mes de mayo, cuando hace la calor, algo así, o también los romances fronterizos, ese tipo de poema anónimo, épico lírico del comienzo de todo, de alguna forma, ¿no? Sí, eso sería más bien la tradición de la poesía popular, que era muy importante para Herder y después para el romanticismo. Eso sí, eso unía un poco, era la primera vez en la cual, que Alemania realmente se ha puesto un poco en contacto con esta tradición poética de España. Y después, bueno, nosotros habíamos buscado traducciones ya existentes para saber porque eso también es una antología que quería ser un poco la historia de la traducción a través de los siglos, pero hemos encontrado, no hubo mucho material, no hemos encontrado tantos poemas, y sobre todo este primero que leímos de Góngora, Mientras por competir con tu cabello, es casi el único poema que se encuentra en 10 más o menos versiones en alemán, en 10 versiones distintas, pero todos los otros textos casi no había de ninguno otra traducción de la que habíamos encontrado. Es decir, que no había poemas que una u otra vez, como ocurre con el inglés o el francés, se han traducido durante del tiempo. Así que sí, eso es tardío. Y después viene tal vez un poco con la poesía de América Latina. Ahí hubo, claro, una gran recepción de Pablo Neruda en cierta época. Y ahí sí, también de Lorca. Lorca también se ha leído bastante, pero ahí hay un problema adicional, que lo que también nos hizo traducir de nuevo muchas cosas ya traducidas, muchos poemas ya traducidos, es que hubo
un fenómeno de folclorización un poco de la poesía española en Alemania y sobre todo en el caso de Lorca, porque tuvo un traductor suizo, Enrique Beck, que bueno, desafortunadamente tuvo los derechos exclusivos de traducción y que bueno, estaba creando una imagen de un Lorca muy folclórico, demasiado folclórico, verboso, cursi, y eso estaba determinando durante mucho tiempo la imagen que los alemanes tenían de la poesía española del siglo XX. ¿Y la otra pregunta? Ah, sí, la otra pregunta era... No, la otra pregunta era cuando traducís, y sobre todo tantos siglos, si realmente lo hacéis desde una perspectiva histórica, ¿no? que debe ser complicado en comparar, ¿no? Pues a lo mejor... Pues ya cuando hablamos de las jarchas, ¿no? al alemán, ¿no? Para tener esa musicalidad que nosotros la miramos fonéticamente o morfológicamente, donde si la habéis tenido en cuenta o la habéis llevado más a la musicalidad vuestra, de vuestra lengua, a la época, ¿no? A contemporánea. Es una pregunta interesante. Creo que a los dos nos interesan bueno, las fases históricas también del alemán, de nuestro idioma. Y de alguna forma tratamos de, bueno, hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, traduciendo poesía más antigua, crear cierto arcaísmo, pero al mismo tiempo acercar el poema a un público contemporáneo, porque muchas veces es la primera vez que se traducen esos poemas antiguos al alemán. Así que, bueno, de alguna forma hay que transmitir algo, pero al mismo tiempo marcar la diferencia histórica. Y bueno, Susanne puede decir mucho de eso porque al traducir el Don Quijote ha tenido, por ejemplo, que reinventar el refranero español en alemán que antes no existía. Es decir, inventar refranes que suenan como si hubieran estado ahí siempre, pero son nuevos de alguna forma. Y eso, un poco, hay algo análogo en esa tarea de traducir poemas antiguos a un lenguaje moderno, ¿no? Sí, ahora hay refranes en alemán que nadie sabe que nunca han existido, pero que solamente se han traducido del español. Pero también... Tal vez eso también hay que decir que a los traductores que han hecho las nuevas traducciones o las primeras traducciones de la antología, ellos podían decidir, digamos, su forma, claro, pero la única condición, digamos, que les dimos es que tienen que ocuparse de cierta manera de la forma, es decir, que la forma tiene que transmitirse de alguna manera. Así que yo creo que muchos de los traductores, me parece, han también intentado de un poco seguir la forma del original. Claro, había siempre que transformarlo al sistema alemán, con los acentos y el ritmo en los versos, pero sí en cuanto a asonancias, rimas y longitud de versos, que eso sí se ha mantenido bastante. Y luego hay otros problemas, o sea, podríamos hablar infinitamente sobre ese tema. Hay como lenguajes especiales, por ejemplo, en la poesía del Siglo de Oro, el lenguaje de Germanía, ¿no? Hay los poemas picarescos de Quevedo, por ejemplo, y bueno, ¿qué haces con ese lenguaje especial? ¿Cómo lo transformas? También hay un lenguaje de pícaros alemán, pero el Rotwelsch, que puedes utilizar, pero que a diferencia del lenguaje de Germanía del Siglo de Oro, está muy influido, por ejemplo, del Yiddish, del vernáculo de los judíos ashkenazí. Así que tiene un poco otras asociaciones culturales y bueno, intentamos hacer esas cosas y crear un lenguaje de Germanía en alemán, etcétera. También para las obscenidades de Quevedo, etcétera, tratamos un poco de indagar también en los lenguajes no estándar, que también hay mucho.
hay mucho de eso en la traducción poética castellana, claro. Yo quería preguntaros cómo podéis solventar todos estos autores que son muy etnográficos. Ahora viene un micrófono. No, quería preguntaros que muchos de estos autores, como Góngora, Miguel Hernández o Lorca mismo, son autores tremendamente etnográficos. O sea, quiero decir que su poesía es etnográfica. Tú ves el paisaje, ves lo que están contando, ves la costumbre, ves la tradición. Entonces, toda la parte etnográfica, que creo que está bastante alejada una de otra, ¿cómo la habéis resuelto? Y luego, evidentemente, entiendo que en la poesía alemana se folclorizara Lorca, porque aquí también, en cierto momento, y ciertos personajes, como Neruda, lo folclorizaron y ridiculizaron demasiado, sin límite. O sea que eso quería preguntar. Son dos preguntas distintas, ¿no? Tal vez lo de Lorca, claro, hay un lado folclórico, como tú sabes muy bien, un lado folclórico muy fuerte en García Lorca. También hay un lado cursi muy fuerte, hay cursilería, pero es cursilería inspirada, cursilería elegante, digamos. Y lo que no siempre fue el caso con esa traducción de Enrique Beck. Así que, sí, hay que... La otra vertiente de tu pregunta, digamos, las connotaciones culturales, etnográficas, etcétera. Claro, hay un paisaje muy distinto, un bestiario distinto, plantas distintas, etcétera. Pero creo que eso no crea problemas fundamentales, sino, bueno, se puede, claro, tiene a un oído alemán, luego tiene asociaciones exóticas, pero entonces es así, ¿no? No crecen granadas en Alemania, pero el público alemán ya puede imaginarse, no sé, por ejemplo, un jardín con un granado. No es un problema tan grande. Además, hay un comentario, ¿no? Para explicar las cosas un poco más complicadas, más rebuscadas. Hay un comentario histórico, cultural, bastante extensivo también en los 4 volúmenes, que puede solucionar algunas de esas cuestiones. El comentario es espléndido, eso dicho sea de paso. O sea, hay información sobre biografías breves de los poetas, comentario de dificultades, pero también de conceptos de épocas, de conceptos poéticos. O sea, realmente es espléndido. No, solamente quería decir que normalmente los poemas buenos tienen como una red de imágenes también que, bueno, puedes entender muy bien, lo ves, ¿no? Sin tal vez conocer los detalles del paisaje o de la flora y fauna. Yo creo que tal vez también hemos escogido los poemas que sí se pueden entender muy bien de esta manera, sin tener que recurrir a demasiados comentarios. Pero hay poemas también que conllevan problemas también para un público español. Por ejemplo, el poema, ahora se me escapa, Alatoyac, de un poeta mexicano del siglo XIX, uno de los primeros poetas mexicanos con raíces indígenas, y es un poema de paisaje, de un paisaje tropical que está describiendo con muchos nombres de animales y de plantas que vienen del náhuatl. Y, por ejemplo, hay un árbol ahí dentro, en ese paisaje fluvial que está describiendo, que se llama ilamo. Y los editores, bueno, en la primera edición todavía está el ilamo, que es una palabra indígena, ¿no? Y a partir de la segunda edición, que claramente se hizo en España, se cambia en álamo, porque era
era el tipo de árbol que conocían los editores españoles y nosotros teníamos que restituir la palabra original, que es un árbol totalmente distinto, ¿no? Y esas cosas ocurren también en la interacción entre editores, digamos, dentro del mundo hispánico. Sí, y un paisaje nunca es solamente un paisaje, no un poema, sino siempre tiene otra connotación, ¿no? Otro sentido en el contexto que crea el mismo poema. Se me ocurre que estamos usando la palabra comentario en un sentido alemán. Comentar, ¿no? Sí, en comentar. español diríamos el aparato crítico. El aparato. O sea, todas las notas, etcétera, que también me parece muy acertado que esté todo al final, de forma que uno puede ir leyendo los poemas y consulta si quiere y si no, pues Exacto. lee. Sí. Es una opción. Primero es agradecer el acto que me ha emocionado mucho, me ha gustado, no solamente por la obra que me parece de una valentía extraordinaria en estos tiempos, sino también por cómo habéis expuesto y elegido algunos poemas que a mí me emocionan especialmente. Pero al margen de esto, sobre los criterios, yo quería preguntar si habéis tenido en cuenta, aparte de los criterios estéticos, de representatividad, criterios políticos. Es decir, si, por ejemplo, ahora que hay tanta censura por razones de conveniencia política, habéis tenido en cuenta el número de mujeres poetas. Por ejemplo, pienso en Sor Juana Inés de la Cruz o muchas otras, ¿no? Que si habéis tratado de que hubiese una representación de las poetas suficiente con respecto al número de poetas más conocidos, varones, o incluso respecto a la selección de poemas, en el caso de Neruda, que se ha citado antes, ¿no? Que muchas veces se le ha reprochado desde una perspectiva feminista, me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Porque se considera que da una imagen negativa o pasiva de la mujer. Si habéis tenido en cuenta ese tipo de criterios políticos, digamos que son como de conveniencia para el gusto de algunos lectores. Bueno, raza, clase, género. Como dices, las categorías políticas que nosotros llamaríamos criterios extraliterarios. Y yo diría que no los hemos puesto en primer plano realmente. O sea, claro, hemos tratado, por ejemplo, el ejemplo que salta más a la vista, supongo, la ausencia de voces femeninas o la casi ausencia de voces femeninas en la tradición más antigua. Y claro está Sor Juana Inés de la Cruz, claro está Santa Teresa y algunas más, pero es difícil. Es difícil porque, hay que decirlo, es una cultura bastante patriarcal. Y fue muy difícil por razones sociológicas muy claras. Fue difícil para mujeres durante siglos acceder a la posibilidad de, bueno, escribir poesía, publicar poesía, etcétera, ¿no? Y a ese problema fundamental no lo podemos cambiar, ¿no? O sea, tratamos de encontrar voces femeninas, por ejemplo, en el Siglo de Oro, que los hay, claro, pero también hay algo problemático si encuentras una voz femenina, no sé, como Luisa de Carvajal y Mendoza, por ejemplo, una mística muy interesante, pero con un manojo de poesías muy, muy masoquistas, de martirio, de automartirización, o la hija de Lope de Vega, Sor Marcela de San Félix, que quemó el 95% de sus poesías a instancia de su ¿cómo se dice? Beichtvater, su confesor, gracias. Y quedan muy pocos preciosos. Uno que tenemos en la antología, en el jardín del convento, un poema súper melancólico, lleno de sentimiento de culpabilidad, un
poema espléndido de alguna forma, pero nada que pueda dar un impulso político positivo a la causa realmente, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y claro, cuando entramos en el siglo XX, la cosa se vuelve un poco más fácil, pero todavía sí, hay cierta ausencia de voces femeninas hasta, digamos, bien entrado el siglo XX. Sí, sobre todo, bueno, Sor Juana sí tiene un lugar muy prominente en la antología. En su época nadie escribía como ella, ¿no? Eso realmente queda claro. Pero más adelante también el criterio era siempre si buscamos mujeres, pero claro que tenía entrar en a la altura de las corrientes poéticas de la época en la cual, bueno, como queríamos en la antología seguir estas corrientes, tenía que entrar en esta línea de desarrollo. Y claro, muchas veces eran poemas tal vez epigonales o no han podido tantas posibilidades de publicar y no se encuentran realmente muchos textos. Pero en otros países, por ejemplo, un caso siempre muy interesante es Uruguay. Tenemos de Uruguay me parece, 8 poetas en conjunto en la antología, y de los 8 hay 6 mujeres. Son mejores, eso es así. Y eso era más bien nuestro criterio, ¿no? Y así que sí, hemos buscado y sí han entrado en la modernidad, digamos, de estas corrientes, están y a veces con más textos que los hombres. Bueno, yo creo que esto puede ser una muy buena pregunta y respuesta para ir acabando. Ya son las 8 y deberíamos ir dejando la sala, pero antes de acabar todavía quiero felicitaros por este trabajo tan espléndido. También deciros que si alguien quiere mirarse la antología y comprarla en la librería Libri, allí en Balmes, Gran Vía, tienen ejemplares y si se agotaran pueden encargar más. Y ahora pues nos queda daros las gracias a vosotros por la presencia y las preguntas.